Señores, desde hace rato estamos terminando de oír la gaita, porque esta gaita la escribió un amigo de nosotros hace unos días. Y lo malo fue que él escribió y resulta que ahora descubre que todo era mentira, porque él cuando fue a buscar a la gente en el basurero ya no estaba el basurero, tampoco la gente. Y cuando fue a buscar los huesos del perro que se comieron en Quinta Crespo, no estaban los huesos, ni tampoco la gente. Y por supuesto lo llevaron, fue a un puerto en Venezuela donde estaban descargando unas cuantas toneladas de trigo. Eso sí, de allí salió con el alma, ¿verdad?, insuflada de patriotismo. Lo último a que lo llevaron fue a ver el ejercicio militar de los peñeros en el Golfo de Cariaco. Golfo que, por cierto, no es solamente Golfo, también las profundidades de Cariaco son muchas, ¿no? Y que es muy profundo Cariaco, ahí que no se podía meter Mike Nelson. No, ni Costado. No, y tampoco ¿cómo se llama? El submarino ese nuclear. El nuclear, el Nautilus. Bueno, lo cierto es que este país, gracias le queremos dar, señor gobierno, por acabar con este país, de verdad que, mire, este país está tan maltrecho que ayer en el juego de Argentina con Venezuela, los que no lo vieron, a pesar de la narración de verdad brillante de los narradores de Tevez, que lo obligan a uno a tener que verlo por Tevez porque la señal de Venevisión era pésima. Pusieron una pancarta que decía a favor de Venezuela, libertad para los argentinos, ¿vale? Y después de eso salía, eso no lo vieron en la televisión, un coro cantando cuesta abajo en su rodada, ¿tú ves? Y rodaba un muñeco gordo de bigote. ¿Sí? Sí. No era Maduro, porque Maduro no es ningún muñeco. Maduro no es muñeco. No. Yo soy es ñeco. No es un muñeco. Es ñeco. Pero de verdad que ayer Venezuela empató el juego con Argentina. Argentina a un equipo de segunda, con un jugador de primera, Lionel Messi. Y Venezuela jugó un partido, su partido. Pues Venezuela no tenía nada que perder, pero jugaron muy bien. Su partido lo jugaron tal como Argentina se los diseñó. Lo más resaltante fue de ese juego callejero, fue la pancarta esa que libertad para Venezuela, porque es que en el mundo hay ya la gente está persuadida de que Venezuela hace tiempo que ya no hay libertades democráticas, sí, bueno, y que los derechos humanos son violados sistemáticamente, y que el derecho humano más violado es precisamente el derecho a la alimentación y a la salud. El derecho a la vida, ¿no? El derecho a la vida. Entonces, sin duda que ya no hay dudas, y le pueden la redundancia, ya no hay dudas en que Venezuela está pasando por horas amargas, de verdad. Y si alguien no se había dado cuenta de esta desgracia, pues ya no queda ningún atisbo de posibilidad de que usted no se dé cuenta. Ayer, en horas de la tarde, por ahí cerca de mi casa hay una cloaca rota. Corren las aguas negras a cielo abierto. Y había una reunión y me dijeron que fuera para ver si de aquí en el canal podían cubrir el evento, porque además nos dijeron que era de este canal porque resulta que han ido a muchos sitios y nadie les quiere hacer caso. Le dicen que van y no van y las familias están desesperadas. Esa es en la avenida 10, a la altura del Portón. Y entonces ahí había gente que otrora había votado por el partido de gobierno. Y por supuesto, yo conozco a algunos de ellos que viven en el Portón y me dijeron, mira, de verdad que yo hasta hace poco tuve esperanza. Hasta hace poco tuve esperanza. Pero resulta que la última vez que trajeron las bolsas, las cajas CLAP, que la gente las necesita, me era más cara. Mira, hay una panadería por allí que vende unas bolsas a 50.000 bolívares, 52.000 bolívares, que trae leche descremada, trae crema, pasta de tomate, arroz, un paquete de harina de maíz precocida y trae también una cosa que como para untar de queso, una panela y tal, ¿no? Y yo lo de la panela lo entiendo porque no hay azúcar. La panela cuesta 4.000 o 5.000 bolívares
y la gente endulza más. Y por supuesto es mucho más saludable la panela. Sí. Dicen los colombianos que estudiaron el asunto de la panela, que tiene antioxidante y que es lo mejor, que la gente, que el azúcar refinado la metieron a palo limpio, pero que lo mejor es la panela. Bueno, y es más, me estaban contando que era más barata comprar allí en 50.000 bolívares esa bolsa que la caja Clap. Porque los inescrupulosos, no es que son los de allí, es que se las ponen a 35 y a 40. Y, tienen que vender y ellos tienen que prestar dinero para ya llevárselas a la gente a 60 y a 70. Y las compran. No es que se las regalan. Entonces todo es un negocio, y entonces negociando con el hambre del pueblo, ¿vale? Del pueblo de ellos. Porque los que me dijeron a mí eso no fueron tipos de oposición. A esos no les llega, a esos ni los toman en cuenta, están marcados. Sí, eso están estigmatizados. No, están marcados. A mí me dijo un señor que vive por ahí, que trabaja en una empresa del Estado, que él está marcado por el dueño del abasto. Hay un abasto donde venden todos los regulados. Un abasto donde venden todos los regulados. Y a él no le venden. Y a él no le venden. Entonces yo digo... Pero eso es puro amor. Yo nunca vi, y no, pero además yo le dije a ellos, no se preocupen que la Asamblea Nacional Comunal están aprobando una ley contra el odio. Ustedes lo que tienen que hacer es, anoten esto, mire, busquen el nombre del presidente de Hidrolago, el nombre del gobernador del estado, el nombre del señor del abasto, y se los llevan a Delcy Rodríguez en un sobre cerrado, sellado, y los denuncian por ser personas que odian al pueblo. Y yo te aseguro que en cuestión de horas, como es rápida esa Asamblea Nacional Comunal, les van a resolver. Porque no puede ser otra cosa sino odio. Y por demás le dije, mira, es muy difícil, porque es que nosotros venimos denunciando ese bote de agua desde hace semanas y a nadie le importa. Oye, a nadie le importa a los niños, No. que están allí, que se pueden enfermar de cualquier cosa, porque las aguas son aguas fecales, por supuesto. Y entonces yo estoy esperando que Arias Cárdenas, que está en su campaña, dice, Arias Cárdenas para la reelección en la parroquia Manuel Dagnino, Arias Cárdenas para la reelección en la parroquia Venancio Pulgar, Arias Cárdenas en la reelección. Yo quisiera que Arias Cárdenas fuese por ahí a buscar los votos ese es Olegario Villalobos, la parroquia Olegario Villalobos. Él no va a Olegario Villalobos porque él presupone que la gente de Olegario Villalobos vota por la oposición. Casi es casi un elemento cultural. Pero pero en ese sector todavía chavista. Ahí tenían muchos votos. Eso es lo que llaman las playitas, ¿no? Sí, que votaban en el Udon Pérez o en el Colegio del Pilar. Eso se llaman las playitas. En las playitas Pueblo Nuevo se llama eso. Exactamente. Bueno, pero bueno, de todas maneras le vamos a pedir al gobernador, que es el encargado, el responsable de las aguas, bien sean negras o blancas, en la ciudad, de resolver ese problema a esa gente, porque de verdad que la contaminación es gravísima. Ya hay gente que puede tener problemas en la piel, problemas de diarrea, problemas de vómito, problemas de lo más grave, Arena, para comer, Arena. Cuando van a comer, me dijo el señor, el de los países, tú sabes, donde está la tapicería por ahí, me dijo, aquí, nosotros, el de la tapicería, él vive enfrente. Me dice, es imposible comer por los malos olores. Con los malos olores. Y me dicen, ¿qué se puede hacer? Y yo no sé, le dije. Parece que el trabajo es un trabajo difícil. Y en la urbanización El Pilar, en Canta Claro, cerca de la plaza donde por estos días estuvo el candidato presidencial eterno, se hizo un hueco que ya no pueden pasar los carros. Y yo recuerdo que en tiempos de Pablo Pérez, en esa misma zona, se hizo un trabajo para resolver un problema de colectores de aguas blancas, de distribución de aguas blancas. Se volvió a dañar y la gobernación del estado dice que ellos no tienen dinero ni presupuesto para eso. Y yo me pregunto, ¿y en qué gasta Arias el presupuesto si Arias no hace obras en el Zulia? No le da dinero a los maestros, no le da dinero a los policías, no le da dinero a la vialidad, no le da dinero a nada. No le da dinero a las cárceles porque las cárceles no las construyó. ¿Y será que no le dan dinero a él? Yo creo que es que a él no le dan dinero. A lo mejor no le dan dinero, a lo mejor porque el mal gobierno de Arias está encadenado al mal gobierno de Maduro, eso sin lugar a dudas. Y el mal gobierno de Maduro, con el mal gobierno de Arias, lo va a hacer perder las elecciones con cualquiera que sea el candidato de la oposición, pudiera, ¿no? No hay elección que se resuelva antes del evento, es decir, esto es como los juegos, pues. Los juegos hay que jugarlos, las elecciones hay que hacerlas, ¿no? Para ver cómo se hace. Pero
Cambiando de tercio, Francisco, y de eso estás tú mucho más informado que yo. Yo me quedé asombrado cuando leí el informe que tú le proponías a la gente que lo leyera, el de Armando Info, que por supuesto ha acarreado amenazas contra los periodistas de esa página web, contra Polisuc, contra Alfredo Mesa y contra 2 periodistas más. Amenazas que son amenazas contra su vida, pues, ¿no? De alguien que es más madurista que Maduro o más chavista que Chávez, ¿no? Porque por el informe que ellos presentan sobre la empresa que supuestamente es propiedad del presidente Maduro y que es la encargada de traer las cajas CLAP de México a Venezuela. Uno lee el informe y uno se queda asombrado de la trama de la corrupción que se esconde detrás del asunto CLAP. No sé si es verdad, si el presidente está involucrado como propietario de la empresa o no, de eso no sé, pues, me atengo al informe, pero el informe da cuenta de una red de corrupción tan sofisticada, tan entramada, tan bien puesta la cuestión, que es de verdad increíble cómo se aprende a gobernar en corrupción. Es una enseñanza increíble. Ese asunto que a veces en broma decimos cómo hacerse rico en pocas semanas siendo gobierno. Bueno, tiene un gran dejo de verdad, porque cuando uno lee el informe, uno dice, Dios, para hacer esto se requiere una maestría en corruptelas y en movimientos irregulares de capital, de traslado, de cuesta, de hacer una empresa en Hong Kong, otra en Panamá. Es una cosa impresionante. La trama de corrupción que se esconde detrás de esa empresa. No estamos diciendo que el presidente es propietario de ella. Lo que estamos diciendo es que detrás de esas empresas que han traído las cajas CLAP, que es un negocio multimillonario en dólares, desde que Samar López nada más pudo traer 25 toneladas de alimentos, los 2 primeros encargos, y luego tuvo que salir del negocio. Claro, pero tú vas denunciando y vas descubriendo que en la trama hay unos jugadores que no aparecen en algunos casos, pero que son los verdaderos dueños del negocio. ¿Tú recuerdas que en un momento determinado el ministro Padrino señaló que iban a nombrar, que ante el problema de distribución y de escasez de alimentos, iban a nombrar a un general encargado de 18 o 20 rubros importantes en la alimentación del venezolano? Pues lo nombraron. Incluso hubo uno que no sabía cómo se le decía las caraotas negras y dijo porotos negros. Sí, recuerdo. El general del poroto. Bueno, ¿cuál era la función de estos militares, de estos generales? Tener suficiente inventario de estos alimentos para que llegara a todos los sitios de Venezuela. Pero para poder llegar, tú tenías que entregarle dólares preferenciales, es decir, dólares a 10 bolívares a estos militares para que ellos hicieran las compras para aligerar todo, los barcos y las cosas y los fletes y tal. Resulta que ¿quiénes son los que reciben los dólares a 10? Los militares, chicos. Tanto es así que el venezolano ya no llama al dólar a 10, sino el dólar militar. Es verdad, pero cuando tú vas más allá y lees entre líneas, esa suerte de lectura inferencial, descubres que Aristóbulo Istúriz dice que ellos no eliminan el control de cambio porque los tumban. ¿Y quiénes son los que tumban? Los militares. Y dice Maripili Hernández en uno de sus momentos de recogimiento espiritual que el control de cambio es para favorecer a unos cuantos ladrones. ¿Y a quién está llamando ladrón? ¿A quién están acusando de ladrón? ¿A quién acusa de ladrón, perdón? Maripili Hernández. A los mismos de ayer, que ahora, si tú sacas la cuenta, ¿quiénes han sido los ministros de alimentación? Sí, claro. De ayer para acá. Y de la gran misión. Claro, chicos, descubre que la cosa comenzó con el Plan Bolívar 2000. Ahora, ¿cómo crees tú que nosotros no le vamos a decir a la gente lo que realmente ocurre? Y si en algún error han incurrido nuestros políticos es precisamente en no determinar quién efectivamente manda en Venezuela. Es cierto que Maduro fue un presidente electo, pero Maduro hace tiempo que no gobierna el país. El país lo gobiernan los militares que tienen el control de todo.
Y con ellos es que hay que hablar. Con los militares, yo lo he dicho muchas veces, es con quien tienen que hablar. El diálogo no es con Delcy Rodríguez ni con Jorge Rodríguez, esos son acompañantes, esos son coristas en ese ballet. Las vedettes son los militares, con ellos es que tienen que hablar. Conversar con ellos para ver cómo se llegan a los acuerdos. Y eso lo sabe todo el mundo. ¿Usted cree, por ejemplo, que después de las protestas, los tribunales civiles exigen que les pasen los civiles a su jurisdicción y no los pasan? ¿Ustedes creen que Baduel está preso de quién? De los militares. Porque el que le hace peso a los militares, ¿quién es? Un militar, por eso está preso por los militares. ¿Quién cree usted que no deja libertad? ¿Por qué no ponen a Coicochea en libertad? Que tiene boletas de carcelación porque no hubo delito, no se le pudo probar ningún delito. Los militares. Son los militares los que controlan la vida del venezolano. Ahora, cuando uno dice esto, dice, no, pero no son todos los militares, son todos los militares, todos. No es uno solo, son todos. Son todos porque ya hay obediencia y disciplina y tienen espíritu de cuerpo. Claro, chico. Entonces, efectivamente, por eso es que cuando usted es atropellado por un guardia nacional en la carretera, usted sabe perfectamente que se trata de una orden que viene de arriba. Cuando usted ve el uniforme de los policías nacionales que meten miedo, es justamente para aterrorizar al venezolano. Ahora, es probable que por decir estas cosas, hayan, o menos cosas que estas que yo digo, hayan cerrado la emisora. Aquí en el Zulia ayer cerraron por lo menos C3, habían cerrado 4, pero una la restituyeron a los 45 minutos. Habían cerrado 88.1 y a los 45 minutos una orden de Caracas, como son todas las cosas, decidieron que siguiera al aire. Pero cerraron Suena, cerraron otra, la 93, no sé qué cosa, y otra emisora más. Y en Caracas acaban de cerrar los 92.9 y lo que me llama la atención es esto. Mira lo siguiente. Dice Jaime Nestares, que era un periodista de la extinta Radio Caracas, dice, vamos a adaptarnos a una nueva manera de transmisión. Tenemos que adaptarnos para seguir conectados y mantener ese espíritu emprendedor que nos hizo ser pioneros en su momento de la radio y la televisión en Venezuela. Indicó para recalcar que ni siquiera se han planteado la posibilidad de abandonar el país. En eso estamos nosotros, que nos quedamos aquí trabajando en Internet, con ese Internet que nos sirve y venimos todos los días aquí. A que nos oigan 10, 20, 30, 40, 50, 100, pero venimos todos los días, porque queremos corresponder por el país nosotros, que cuando nos cerraron el canal, nadie salió a decir, ni Radio Caracas, ni la 92.9 salieron a decir, caramba, mira, Global TV en el Zulia la cerraron. Ahora dice, hay radios en las que estamos censurados y canales de televisión que nos cierran sus puertas. Y más aún, reprendió la actitud de la Cámara de Radio que no los defendió, ni pidió explicaciones al gobierno sobre las irregularidades que se cometieron. Estar callado o neutro es ser cómplice, lo dijimos nosotros también. Claro, y lo que es la 92.9 le faltaban 2 meses para que se le venciera la concesión, y cuando a una emisora le quitan la concesión, tienen que ir a un tribunal para demostrar por qué motivo le está quitando la concesión. Entonces, estos pasaron también su tiempito haciéndose los locos, y no se tiene, y cuando a mí me dicen ayer cerraron Suena, que es una emisora amiga del chavismo, a pesar de que tiene una buena programación, y a Eclipse, que también tiene una buena programación, y la cierran. Entonces digo yo, y eso es precisamente porque la Cámara de Radio y los que tienen que ver con estas cosas debieron haber en algún momento armado un escándalo, plantear una situación diferente. Por aquí todo el mundo se ha querido cuidar, incluso entregándole programas a los amigos del gobierno. Se hacen los locos, los pioneros de la radiodifusión zuliana. Entonces resulta que los traidores son Julio Borges, Manuel Rosales, Henry Ramos, Guevara, Leopoldo López y compañía, porque nadie ve la viga en su propio ojo. Son muy dados a verla en el ojo ajeno. Entonces, nosotros venimos aquí todos los días, como ya lo dije, a decir las cosas en las que creemos. Y eso sí, sin temor a un debate. Sin temor a un debate, Arenas y yo no sabemos de muchas cosas, pero de las que sabemos podemos debatir con el equipo económico, por ejemplo, de los psicólogos del gobierno, o discutir políticas sociales con los especialistas que tiene
Incluso discutí de economía con Pérez Abad, el del cochinito. Con el cochinito nos vamos a la pausa y ya regresamos. Aquí seguimos, amigos, ahora en Periscope, y estoy viendo en la cadena. Pensaba hablar de otra cosa, pero vi en la cadena a Hernán Escarrada. Porque yo hago el programa y veo la cadena, porque esto es todos los días, ¿no? Todos los días. Todos los días se nos... ¿Y esa quién hecho? No, está bien, pero veo a Hernán Escarrada. Chico, y créeme. Está desmejorado. Está desmejorado, porque es que tiene que estar desmejorado, porque... Pero tiene unas ojeras que le cogen toda la cara. Que no es cualquier ojera, porque para agarrar esa cara hay que... Sí. Bueno, es como las ojeras de Manuel, que tienen que ser unas ojeras que parecen tapazoles. Confunde las ojeras con los ojos. Las ojeras de Manuel, porque como los ojos son tan grandes, toman toda la pantalla. Pero bueno, vi a Hernán Escarrada, y de verdad, chicos, yo tengo que reconocer que uno tiene que también condolerse del mal... Del mal ajeno. Del prójimo, sí, del mal ajeno. ¿Por qué? Oye, porque, fíjate tú, en un matrimonio donde Escarrada lleva la voz cantante, o cualquier otro matrimonio que te dice, mira, yo me quiero ir a vivir a los Estados Unidos, y la primera pregunta es, ¿tenemos los recursos? Tenemos los recursos. Pero tú no puedes ejercer allá porque tú no has hecho reválida, ¿no? Y además eres constituyentista, eres constitucionalista. Sí, tú no puedes ser paralegal allá porque no te da la cosa. No puedes dar clases en la Universidad de la Florida porque no manejas fluidamente el inglés. Pero la señora y los muchachos insisten en que a ellos les gustan las hamburguesas de Counter, y son buenas, de verdad. No tanto por las hamburguesas, sino por la papa frita, que es abundante, y además la salsa de tomate es salsa de tomate, como la que había antes en Venezuela cuando los adecos gobernaban. Que por eso es que yo te digo, los adecos, la gente los añora es por la salsa de tomate. Entonces, chicos... Y por la mermelada. Y por la mermelada también, la mermelada de piña. Entonces resulta que, oye, que uno llegue a su casa y lo miren feo. Y lo miran feo, Arenas, porque teniendo muchos bolívares... A pesar de que esté un oasis. Sí, teniendo muchos bolívares, tú no puedes decirle... tú llegas tarde de las reuniones de la asamblea, y entonces te miran feo. Y tú le dices, no se preocupen, que el fin de semana vamos a Aruba. Y entonces, ¿cómo vamos a ir a Aruba si allá no nos aceptan las tarjetas de crédito? Ni siquiera la tarjeta del Bicentenario. Entonces, la familia comienza a romperse. La familia comienza a decirte, fija, yo te lo dije a ti, que no siguieran los pasos del otro. Aunque el otro dejó un hijo enchufado y lo dejó bien. Sí, lo dejó bien. Fue su gran legado. Tiene unas empresas en Panamá con unas muchachas, se casó con una muchacha de acá de Maracaibo, de nombre Mónica, y el hombre está bien. Y a ese no se lo van a llevar como se llevaron a los gerentes de PDVSA en el Menito. Chicos, porque se estaban llevando el agua del lago. Chacho, ya no hay nada que llevarse. Se habían llevado las cabrias, los tubos, los camiones, chicos, y se estaban llevando el agua del lago y que para Barquisimeto. ¿Ah? Y me dicen algunos que no era para Barquisimeto, que están usando las gandolas. Si no es gasolina, ¿qué es? Agua del lago, que se la están llevando para Colombia, chicos, porque Colombia que quiere hacer un lago, ahora que están las FARC en su apogeo. Colombia quiere hacer un lago como el de nosotros. Y se la llevamos limpia, porque le quitamos el alemna. No, claro, se la llevan limpiecita, porque tú sabes cómo es, que nosotros sí sin eso sí somos serios. Bueno, los colombianos están comprando el agua del lago de Maracaibo para secarlo. Y Trump está por llegar para llevarse el muro. Es que todo es una operación del imperialismo. No tanto el imperialismo, pero digo que hay muchos tipos... Pero los corruptos no tienen que ver con imperialismo. Exactamente, los corruptos no tienen ideología. La única ideología de los corruptos es el dinero. ¿No es así? Sí, chicos, pero no, yo te digo, mira, yo tengo miedo. No, yo también tengo miedo que por lo que pueda pasar aquí en Maracaibo con esas elecciones primarias, si vuelve a ganar Arias, son capaces de llevarse no el puente Nigales, que no lo construyeron, sino llevarse el puente sobre el lago. Y después, ¿cómo le hacen cómo hacen los gaiteros? ¿Cómo se inspiran los gaiteros si se llevan el puente sobre el lago, Arena? ¿Cómo dice uno? ¿Cómo es aquello de que la gaita esa tendrán que eliminarla? ¿Cuál? Cuando vengo pasando el puente se me hace un nudo en la garganta y se me nuda en la mente. Pero no es mucho que tienen que cambiar.
pero arena, pero nadando a uno no le da. Cuando voy a Maracaibo y llego a pasar por el puente y veo aquella cosa seca y triste, me dan ganas de llorar, si me hace un nudo en la garganta que no puedo aguantar. Y me pongo a llorar. ¿Tú crees? Y me pongo a llorar de tan... ¿Y a ti no te da como cosita que seca en el lago de Maracaibo? Chico, yo ayer... No, es que a lo mejor no secan el lago, a lo mejor se llevan el puente sin secar el lago, porque eso es lo grave. Bueno, peor aún. Ahora, esta gente se ha llevado todo, esta gente ha destruido todo, chico. Que se lleven el puente no me causa a mí ninguna sorpresa. Se lo llevan... No. Mira, ya volvimos de la cadena. Abajo cadena, gritaba el señor. Pero de verdad es que aquí la corrupción da para todo. Aquí han destruido el país. Fíjate, ¿sabes qué se quedó destruido aquí? Por culpa de Cadive y de Barroso, dicen la empresa del atún. Aquí no hay una marca de atún que inundó el mercado y liquidó al mercado nacional de atún y las empresas atuneras de Venezuela. Bueno, porque todo el dinero se lo dieron, chicos, a los militares, sinceramente. De verdad que aquí, leyendo ese informe, Francisco, yo me quedo perplejo y me digo, va a ser difícil una salida negociada aquí, porque los que tienen el negocio por la garganta, por el cuello, no van a querer dejar esa teta, sino más. Están agarrados de allí. Por eso que tú, bien lo dices tú, hay que negociar con los que tienen el verdadero poder en las manos. Maduro maneja más o menos el gobierno, algunos hilos del gobierno, eso es verdad, Maduro y su gente, pero el grueso del poder está en manos de quien tiene el poder económico hoy en día. El que tiene el poder económico hoy en día no son los empresarios, ni los viejos ni los nuevos. Los que tienen el poder son otros, que tienen el verdadero poder económico y reparten algunas migajas. Con eso es que hay que negociar una salida que no ocasione fisuras, que no ocasione grandes tragedias en el país, una salida negociada. Con eso es que hay que conversar, no negociar, hay que conversar. Hay que resolver este problema con los que realmente tienen el poder. Nosotros podemos dividir, como hacían los antiguos marxistas, entre el aparato del Estado, o sea, el gobierno, y el poder del Estado. El aparato está en manos de los que nosotros vemos normalmente en las cadenas. Los que tienen el poder son otros, que no son los empresarios, o que hoy son empresarios, han devenido en empresarios, pero que tienen otro poder determinante en la sociedad, el poder de fuego. Con eso es que hay que conversar, como bien dices tú, hay que conversar con ellos. Definitivamente una salida negociada, una salida que nos permita gobernar y que sea duradero y que sea democrático, constitucional, pacífico, de desarrollo y de progreso. Pero hay que conversar con ellos, desplazar a los actores para conversar. Hay actores más significativos con los que normalmente la gente quiere conversar y quiere negociar. Esos son los que tienen el gobierno, pero hay que negociar con los que tienen el poder del Estado. La pregunta que hay que hacerse es, ¿quiénes son los que verdaderamente tienen el poder del Estado? Oye, ayer tenía entrevistada a esta señora, ¿cómo se llama ella? La mexicana, que tuvo problemas con... Saralegui, ¿no? No, la Saralegui no, ella es, no me acuerdo el nombre de ella, que tuvo problemas con el gobierno mexicano hace un tiempo atrás. Sí, yo sé quién es, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Ella tuvo entrevistada a Luis Ortega, pero parece que ella dijo algo sobre Leopoldo López, que no me pueden buscar por ahí en producción qué fue lo que dijo de Leopoldo López, porque ella dice, si tengo que ofrecer disculpas a Leopoldo López, se las ofrezco, pero no es el caso con él. Y búsquenmelo por ahí para ver qué fue lo que dijo Aristegui. Sí. ¿Sé quién es? Aristegui, exactamente. Ella es una excelente periodista mexicana, muy seria, que está en CNN y que ha puesto, de verdad que el gobierno mexicano la trató de minimizar y ella demostró que tenía toda la razón. Sí, y hace un excelente programa. Por cierto, que se fue Fernando de Rincón de CNN o lo mandaron a ir, o sigue todavía allí. Bueno. Seguramente porque estaba diciendo que estaba muy contento. Carmen Aristegui. Sí, a mí me contaron que Fernando Rincón estaba muy contento porque el periódico de los empresarios norteamericanos había salido indemne en una demanda que le hizo un político del trópico. Sí. Sí, parece que salieron bien. Bueno, eso era, ¿no? Lo que comentábamos hace un instante, que cuando la gente te dice, pero es que en la dictadura, en la democracia también hay corruptos, sí es verdad, la corrupción anda por todos lados.
La diferencia es que en las democracias se investiga. La prueba la tienen los venezolanos, no tienen que ir muy lejos. Aquí hubo el caso Sierra Nevada, generó un debate intenso sobre la utilización del dinero de los venezolanos. Y luego vino un alcalde de Caracas a quien le fabricaron un delito que era el de haber roto las calles para reparar las calles, las aceras, y también lo tuvieron preso a Claudio Fermín. Y aquí tuvieron preso a Lucinchi y a Carlos Andrés Pérez. Entonces, y había investigaciones, y hubo un fiscal que promovió la destitución de Pérez en combinación con Rangel y compañía. Pero ahora resulta que hay denuncias de que denuncia la fiscal que no debe estar exenta de irresponsabilidades en lo que ha pasado en el país, pero está denunciando en este momento que el propio presidente de la República tiene que ver con los recursos entregados, con los dineros entregados a venezolanos por Odebrecht. Oye, que en Venezuela no se haya dicho nada al respecto, que haya pruebas evidentes de que hay unos señores que asaltaron los dineros de Venezuela en la faja petrolífera del Orinoco, y que el fiscal general de la República o el defensor del pueblo considere que la culpable del desfalco es la fiscal general y no sea capaz de decir que por lo menos hay responsabilidad en la acción del propio presidente y los directivos principales de PDVSA. Oye, es que de verdad, mire, de verdad, si en el mundo nos ven como unos asaltantes de camino, no está muy lejos. Lo que nos falta a nosotros para parecernos a los asaltantes de camino. A los asaltantes de la Wells Fargo, de la Wells Fargo, es el pañuelo en la cara. Porque aquellos tipos tenían más pudor. Porque se ponían un pañuelo en la cara. Cada vez que uno ve un tipo con un pañuelo en la cara, uno suponía que era un asaltante. ¿Y tú sabes que no era para que no le vieran la cara? Era para el polvo. Para el polvo y para los malos olores que pegan las diligencias. Bueno, entonces fíjate tú, pero los asaltantes de aquí lo hacen sí, tranquilo. Porque antes usaban capucha, ya no. Antes usaban capucha, no, ya no. Pero fíjate tú que se ponían, se ponían los pañuelos en la cara. Y entonces uno sabía que eran los buenos, los que tenían sombrero ancho, un caballo blanco, bonito, corredor, y los malos que tenían un sombrero feo, los tipos generalmente eran feos, se parecían a Darío Vivas, por ejemplo. Sí. Unos caballos que corrían, pero que tenían tendencia a quedarse en las 1600. Y además se ponían el pañuelo en la cara. Fíjate tú que todos los tipos, la moda era, cuando tú veías a un tipo que eso lo tenía abajo, ese era asaltante. Sí, ¿qué usarías tú? ¿Ah? ¿Qué usarías tú? No, mira, mi héroe de esa época yo tenía muchos héroes, pero el más importante de ellos era Llanero Solitario. Yo no sé por qué, pero yo no sé si después, yo no sé porque yo no sabía que decían, yo no sabía ni qué significaba la palabra silver, y mucho menos ayo. Porque yo siempre decía, ayo silver, yo jugaba mucho con Pablo de Escoba, que era mi caballo, yo también. Y yo decía, ayo silver. Pero entonces un día yo descubrí, cuando yo aprendí a leer, descubrí que no era ningún ayo silver. Ayo silver. pero también, mira, yo tuve mis otros héroes, Roy Roger, Jim Autry, Opalon Cassidy, claro, Cisco Kid. El Cisco Kid. Claro. El Cisco Kid, a pesar de que iba acompañado de Pancho. De Pancho el de aquí, sí. Pero bueno, esos tipos eran los buenos y los malos generalmente eran los que tenían la cara tapada, una parte de la cara tapada con un pañuelo, que generalmente se usaba debajo de la barbilla, el pañuelo, nada más que cuando no hubiera algo que pudiera saltar, se ponía su pañuelo y listo. Bueno, en Venezuela en Venezuela ya no es necesario usar pañuelo para taparse la cara. ¿Tú crees, Francisco, que si uno dice la escala del temblor que dicen que hubo en Tucacas hoy, no se puede decir hasta que no se puede? Bueno, ojalá que lo digas rápido el Fumbices, ¿no? La escala, porque es bastante alto, según pero mira, me está preocupando que hay varios movimientos sísmicos en Venezuela. Ya hubo uno en Sucre, hubo uno en Caracas también, que por cierto, mira, lo más parecido a una galleta de soda son los apartamentos que construyó el gobierno para los pobres en Caracas. Se partieron todos. Bueno, acaba de haber uno. O casi todo. Dicen aquí, me escriben, en Tucacas, pero no sé, eso es lo que dicen, me escriben, ¿no?
Así que, bueno. Mira, Luis Ortega fue entrevistada por Carmen Aristegui. Ajá. ¿Y qué fue lo que dijo? No, dice, lo que saca la prensa, lo más resaltante fue que dice que yo no he recibido un céntimo de los Estados Unidos. Hay que resaltar también que ustedes pueden ver las diferentes fotos de Luis Ortega Díaz, que siempre está con la misma chaqueta y la misma blusa, porque es que no le dio tiempo a sacar ropa. Sacó 2 chaquetas, 2 blusitas y 2 pantalones. No vaya a creer usted que es que no tiene, sí tiene, porque a ella le gustaban las ropas, a Luis Ortega le gustaban las ropas y las carteras y las cosas de marca. Tampoco vamos de acuerdo. Sí, pero no le dio tiempo a sacar nada. Pero entonces, porque también aquí la novelería es enorme. Vino Erle Herrera en un momento de sobriedad, se da cuenta que el gobierno de Maduro es sectario. Sí, señor. Y se da cuenta, claro, porque a veces uno tiene momentos de sobriedad como ráfagas, ¿no? Y entonces sale Erle Herrera a criticar. Entonces viene alguien de esos que están ahí ya comienzan a prepararle el nicho a Erle Herrera. Pues. No, no sé, ese no se va. Lo que pasa es que en el chavismo hay una discusión muy fuerte. Es fuerte. Hay diferencias muy fuertes porque están los que quieren ir hasta el final, aun cuando el país se hunda, entre los que están los economistas estos que le recomendaron al gobierno mantener el control de cambio, cerrar la frontera con Colombia y además perseguir a los empresarios. Y los que dicen que no, porque los que dicen que no son los que tienen algunas cositas que perder y tienen temores. Y entonces esa discusión se abarca a todo el partido y a todo el gobierno, pero el factor unidad del gobierno son los militares. Los militares son los que tienen unido al gobierno y al partido. Claro, ayer creo que en la Asamblea Nacional Comunal habló un militar, el alférez de navío es como un teniente. Bueno, estaba lleno de medallas. Yo digo, un alférez de navío lleno de medallas. Yo creo que cuando uno le ponen ese medallero es porque uno ha logrado... No, pero es que los militares venezolanos hace tiempo que no ganan. No, pero está bien, yo sé, pero afortunadamente, un alférez de navío es un teniente y ¿cómo va a tener? ¿De dónde? Afortunadamente... Ah, los cursos. Sí, los cursos, son por curso. Ah, no, imagínate tú. Es decir, mira, yo te digo una cosa, los militares venezolanos afortunadamente no han ganado medallas ni ningún en el campo de la batalla, afortunadamente. Afortunadamente, este país ha sido un país pacífico desde hace bastante tiempo. No, y ojalá que lo siga siendo. Es decir, podemos decir sin lugar a duda que este es un país pacífico desde que se liquidó, se saldaron cuentas con los españoles. Porque el resto de las guerras han sido internas, han sido guerras entre caudillos, para quítate tú, para ponerme yo. Han sido las guerras de Venezuela. Yo creo que la última importante fue 1903. De 1903 hasta 1998 no ha habido una batalla importante en Venezuela, una guerra importante. Hoy estamos en una nueva situación de confrontación abierta, cuyos escenarios pueden ser terribles para los venezolanos. Por eso es que es preferible una salida pacífica, que según todo el mundo va a ser difícil. Y por eso es que llamamos a este programa que hay que conversar con los que realmente tienen el poder, con más nadie, con los que tienen el poder. Que por cierto, Zapatero debe venir. Zapatero es el cobrador de deuda que tiene el gobierno venezolano con empresas españolas. Entonces Zapatero viene a cobrar. La gente cree que Zapatero viene al diálogo. No, señor, Zapatero viene a hacer negocio. Y entonces por eso le van una comisión bastante buena en euros. ¿De acuerdo? Porque Zapatero tiene que vivir de algo. Sí, él no tiene trabajo No tiene. Entonces él viene a Venezuela, por ejemplo, le deben un dinero a una empresa española. Zapatero viene y lo negocia. Él lo que no hace es defender a los españoles como Goycochea, que no pregunta nada por Goycochea, siendo español, preso en las mazmorras del gobierno y no pregunta por él. Pero Zapatero cada vez que viene, y claro, dice, la gente lo ve llegar en Maiquetía y dicen, ahí viene el diálogo. Ahí viene el diálogo. Y él ya viene solo. Sí, viene sin Fernández. Sí, y sin Fernández, que nosotros no quisieron venir porque Zapatero no le quería dar ni siquiera un porcentaje de la deuda de lo cobrado. Chico, pues Zapatero también Zapatero tenía que repartir con... Claro, entonces fíjate, Zapatero viene, viene como los turcos de antes, que pasaban cobrando cada 15 días por las casas. Así es Zapatero. Y entonces aquí creen
No, es que no puede decir como decía antes, no, la señora salió. No, paga Maduro. Eso sí tiene Maduro. Maduro lo pueden criticar de todo, pero Maduro paga. Paga Maduro bien. es como Germán, el del estadio, el del pool. Germán paga. Maduro, claro, Maduro le paga a los que le tiene que pagar. Tampoco es que cualquiera llegue a cobrar ahí. Mira, uno de los grandes problemas que puede tener Venezuela es que hay que cancelar 3.500 millones de dólares en deuda, en intereses de la deuda, y Venezuela no los tiene. Anda ahorita tratando de que los chinos le suelten algo, pero los chinos son muy pragmáticos, no sé, y los rusos no tienen, porque Rusia es un petroestado. Y los problemas de los precios del petróleo han afectado a Rusia como han afectado a Venezuela. Claro, los rusos fueron más previsivos que los venezolanos, porque los venezolanos lo único que producimos es petróleo y estamos produciendo cada vez menos y exportando menos. Y preocupados porque esos gringos, los odiados gringos, nos siguen comprando petróleo. Que yo no se los hubiera vendido. Pero te digo, fíjate que entre las sanciones no está incluida la compra de petróleo. No. Ni está incluido la negociación de bonos que se hicieron antes del 26 de agosto. No está. Eso se puede negociar y todo lo demás. Es asumir las nuevas deudas. Porque según el gobierno norteamericano, las nuevas deudas son para financiar la violación de los derechos humanos por parte del gobierno. Eso es lo que dice el gobierno norteamericano. Y esa es la discusión que hay. Por cierto, la entrevista que le hacen a Luis Ortega en México no es fácil, porque la pregunta estuvo muy metida. ¿Usted tiene plata? ¿Cómo hace para los viajes? ¿Cómo hace para sacar? Mira, no fue una entrevista Cuéntanos un poco de eso. Porque ella dice, no, yo no tengo plata. Es más, estoy haciendo algunas compras en Colombia porque tengo 2 blusas y 2 chaquetas y 2 pantalones. No tengo nada. No saben por lo que estoy pasando, dice Luis Ortega Díaz. Le pregunta a la periodista, ¿y cómo hizo para su viaje a Brasil? ¿Cómo fue financiado? Porque el fiscal general de Brasil me dio hospedaje en su casa y no tuve que pagar ni hospedaje ni comida. ¿Y los pasajes? Y los pasajes también se los dieron los brasileños. Entonces, mira... ¿Cómo hace uno para que le haga? Porque yo quiero hacer un viajecito al Mato Grosso y no... Bueno, te vas a tener que quedar con el Mato porque el Grosso no tiene que ir. ¿Y para ir a Miami no habrá? No, a menos que hagas una denuncia importante. Pero es que yo he denunciado, pero yo he denunciado y nada. A mí no. Yo he denunciado, chico, y nada. Tú sabes que yo te cuento que una vez yo fui a Conatel a buscar mi papel de productor nacional independiente. Cosa que yo no soy. No, tú eres independiente. No, es lo único, pero productor nacional no soy, yo no he producido nada. Entonces, cuando yo era muchachito, mi abuelo me ponía a sembrar frijol. Y yo pensé que yo fui un productor. Después me dediqué a la recolección de guacucos en la Guardia. ¿Tú eres guacuquero? Yo soy un guacuquero, eso sí. Y no, de nada me sirvió porque en la Asamblea Nacional Constituyente me aceptaban como pescador, pero no como guacuquero. Y como yo no soy pescador, sino guacuquero, no me aceptaron. Entonces llego a la Conatel. Y entonces, ¿es más fácil pescar guacucos que...? ¿Cómo se llama? No, porque los guacucos los sacas en la arena. De la arena. Metes la mano y vas sacando. Y muchachos, los guacucos son buenos. Y los chipichipis también. ¿Y la diferencia entre guacuco y chipichipi? Porque el guacuco es una almeja mayor y el chipichipi es pequeño, pero el chipichipi tiene un sabor concentrado que ya lo verás. Hoy voy a cocinar chipichipi. No, un arroz a la marinera. Mira lo siguiente. Entonces llego a Conatel y el tipo me dice nombre y apellido. Yo le digo Francisco Rojas Fernández. Entonces me dice, datos aquí, me dice, currículum. Y ninguno, locutor. No, pero eso no puede ser, usted es más que locutor, y es un asunto tuyo. Entonces el hombre para la escritura en una máquina Olivetti, porque no tenía computadora, y me dice, ¿por qué tú le tiras tanto al gobierno? El de Conatel. Y yo le digo, porque el gobierno no me tira nada a mí. ¿Ah? ¿Y qué esperas tú del gobierno que te tire? Bueno, chicos, mira, yo te voy a decir lo siguiente. Yo caí en desgracia después que se muere Chávez y se va Rafael Ramírez, yo entro en desgracia. Porque, ¿sabes qué me preocupa a mí, Francisco? De que la gente piense que tú estás recibiendo algo del gobierno y que dice algo también como yo. Y yo no como nada. Bueno, yo te voy a decir lo siguiente. Tú cantas en una camioneta nueva. Nueva conmigo. Y yo recuerdo cuando se descubrió que Pérez Pirela tenía una Homer y un diputado del Zulia tenía una Homer, a mí me llegó la información de que tú tenías una Homer amarilla. Y yo incluso la mostré cuando yo tenía un programa de televisión en Urbe Televisión, yo mostré la Homer tuya.
Que tú nunca desmentiste si era o no era, pero era la Homer. Era una Homer, pero como todo de Volkswagen, desde, ¿cómo se llama? De escarabajo. Ahora, tú has mejorado, mira, tú primero ya tienes, los lentes tuyos ya no son de la óptica aquella, son de óptica Zoom, y esos lentes son de verdad de primera, y te ves bien. Eso es raro. Ah, bueno. Y últimamente te han descubierto en el maletín ese que cargas, donde cargan las cosas de trabajar, te han conseguido picapancho. Bueno, Francisco, pero eso es intercambio. ¿Tú sabes quién se va hoy al exterior? Pancho León. Ah, se va Pancho Sí, León. el dueño de Picapancho. Pero se lleva Picapancho. No, Picapancho se está produciendo ya en Memphis, tiene buena producción para los Estados Unidos, pero tú sabes que allá tú puedes exportar de aquí, pero ellos prefieren que se haga ya por relaciones de tipo sanitario. Es mucho mejor realizar el producto allá con las fórmulas de acá de Maracaibo, del Zulia, y ya hay picapancho en la Florida y hay picapancho en una buena parte de los Estados Unidos. Bueno. Aún falta, falta afinar algunas cosas de distribución, y Pancho se va para allá hasta el mes de febrero preparando todo, desde ahora hasta febrero, viene en febrero, Oye, a mediados de febrero. Le deseamos entonces suerte, y además porque es un excelente producto, de verdad que sí. Sí. Porque no es un picante. Ahora, ¿cómo haces tú cómo haría yo, por ejemplo, para hablar en inglés? Para hablar, ¿Tú has oído hablar de inglés a Santos? Pues yo no he visto ningún presidente que hable tan mal el inglés como Santos. Pero Santos estudió en Estados Unidos. Sí, pero habla el inglés, como Chávez. Una cosa increíble. No, lo habla más. Chávez no hablaba inglés. Chávez lo que decía es open the door. Y Maduro. ¿Ah? Maduro. ¡Tum! pero yo digo lo siguiente, allá en Estados Unidos no se va a vender el picante de yogur, picapancho, pero no, yo aquí hago la cuña cuando digo el picapancho de yogur, digo picapancho de yogur, el mismo picante andino pero hecho con yogur. Cuando yo diga allá en Estados Unidos el mismo picante andino pero hecho con yogur, andino, y van a pensar que es en la cordillera de los Andes allá en Chile, que por cierto los chilenos están de luto. Oye, sí, porque ayer y que le quitaron el copete que tiene Arturo Vidal, porque ese tipo de verdad que no tiene copete, lo que tiene es una cosa de gallo, ¿no? Es un gallo. Raras ahí en la cabeza. Por cierto que a los chilenos la pasaron feo. Eso es mira, es que jugaron también en el altiplano, ¿no? Jugaron arriba. Jugaron en Bolivia. Sí, ella la pasaron. Bueno, yo he dicho que en Venezuela debe jugar en Bachaquero a la 1 de la tarde. Y es que, mira, ese calor que hace Bachaquero, que hay maratones. Todo el mundo, chicos. Porque Colombia, ¿dónde juega Colombia? Colombia juega en Barranquilla. Y en Barranquilla no hay calor, sino una humedad enorme. Terrible Barranquilla. Y los colombianos juegan en Barranquilla. Entonces yo digo, Venezuela debe jugar, ¿dónde? En Bachaquero a la 1 de la tarde. Mire, los tipos entregan el juego. Cuando llegan a Maracaibo y empiezan a pasar el puente, primero se les va a hacer un nudo en la garganta, después se les va a nublar la mente. Al llegar a Cabima, se regresan, damos el juego por perdido y Venezuela se anota esos puntos. Porque si llegan a Bachaquero, hermano, allí se achicharran. Y los zapatos le quedan pegados en la grama. Claro, no en la grama. Entonces, pero Venezuela no tiene, porque como se fue Esquivel, que era el que hacía las trampas. Pero es que Bachaquero no tiene tranvía. No, pero no tiene estadio Bachaquero. Se le construye un estadio en Bachaquero. No construyeron un poco de estadio cuando la Copa América, que nadie usa ahora. Estadio de 50,000 personas. Yo te digo una cosa, nadie ha investigado qué fue lo que pasó con esa Copa América en Venezuela. No, nadie ha investigado. Sí, la investigó Di Martino y descubrió que le había pagado $1 millón para la final. Pero fíjate, y Di Martino se fue loco de contento. De Maracaibo salió... ¿Con su cargamento? Con su cargamento, exactamente. Nos vamos a la pausa y con el cargamento regresamos en unos instantes. Sí, que no se pierda la fe, que es lo que nos queda. Pero yo tengo la fe. ¿Tiene fe? Tengo la fe de que nada es para siempre y todo tiene su final, dijo un filósofo latinoamericano muy conocido hace años atrás, que llevaba por nombre Ismael y por apellido Rivera. Esa no era Héctor Lavoe, quien todo tiene su final, y yo sé que en Manuel no le puedo poner nada porque pero el gobierno no las tiene todas consigo, de verdad. Y además, cuando uno ve el documento de los economistas lo que le aconsejan al gobierno, uno se da cuenta que ellos no tienen absolutamente nada que proponer
ni cómo avanzar. Bueno, y cuando ve los debates en la Asamblea, en el Congreso del PSV, que es lo que llaman la Asamblea Nacional Constituyente, eso es un Congreso del PSV donde es poco lo que se discute y poco lo que políticamente puede rescatarse de esas discusiones, que son muy pobres. Fíjense que Diosdado Cabello yo creo que ha dejado de ir porque él siempre declaraba cosas. Diosdado iba a ajustar algunas cuentas, ya las ajustó y se fue, ¿no? Y entonces, cuando vemos cómo él convoca unas elecciones regionales convocadas, pero no se sabe cuándo es la fecha. Oficialmente nadie sabe cuándo van. Esperando que salgan los candidatos de la música. Sí, pero además, con una cosa que es como una espada de Damocles. Si ustedes eligen los candidatos, pero nosotros tenemos la opción de inhabilitarlos. Es decir, que eso también es posible hacerlo ante la mirada impasible de algunos que creen que es posible seguir diciendo que se defiende que hay como una constitución que se defiende en Venezuela, cuando los que están electos para defenderla, para hacer una nueva constitución, no han hecho ninguna discusión seria al respecto. Entonces, cuando ve la gira, por ejemplo, o la gira del presidente de la Asamblea Nacional, legítimamente electo y con el apoyo vamos a claro, de medio mundo, porque los chinos y los rusos no lo apoyan. No se sabe todavía. Es decir, mira, Alemania, Italia, toda Europa apoyando a la Asamblea Nacional. Uno dice, el gobierno se aísla más. Solo le quedan China, Rusia Cuba. Y Cuba. Y así como tú decías que las prebendas y los privilegios de algunos impiden que Venezuela se respete la democracia y se respete la Constitución, también para los cubanos es debido a muerte. Los cubanos, fíjate tú, cuando se acaba el comunismo en la Unión Soviética y llega Gorbachev y propone el glasnost y la perestroika, los cubanos no tenían nada que hacer, tenían que aceptar. Fíjate tú, ahora la cosa es diferente. Siendo Venezuela quien fortalece a Cuba en lo económico y lo hace sobrevivir, es Cuba quien decide los destinos de Venezuela. Y los decide. El día que yo vi a Padrino López, el ministro de la Defensa, en una actitud ¿cómo se llama? Estaba embebido viendo a Fidel Castro. Ese día dije yo, mira, este país está mal. Porque está bien que tú vayas a hablar con Castro, eso no tenía ningún pecado, además que hasta para el currículo era bueno. Pero que la actitud que tenía Padrino López era la actitud de subordinación a Castro. Ese día que yo vi esa imagen de Castro con Padrino López, dije, este país está muy mal. Pero yo creo que digo que más que mal, esa relación que tú estás señalando entre Venezuela y Cuba, lo que nos hace es subrayar la desnaturalización del Estado Nacional venezolano. ¿Cuándo hay un Estado Nacional? Cuando es soberano hacia adentro. Es decir, cuando tiene una enorme soberanía e irresistibilidad hacia adentro, pudiera decirse. Y Venezuela es un país vulnerable, no solamente porque depende de los vaivenes del mercado petrolero, que nos tiene, sino que depende además, es decir, su capacidad de decisión es un segmento muy pequeño de una cosa mucho más grande que estar localizada en La Habana. Entonces eso prácticamente nos determina que Venezuela no es un Estado nacional hoy, no es un Estado nacional, depende de una dependencia genética con los cubanos. Y esa discusión que antes se hacía en Venezuela, si aquí existía Estado nacional o no, por su dependencia, entre comillas, con el imperio norteamericano, hoy se ha desplazado y es válida la misma pregunta. La pregunta es, ¿Venezuela es un Estado nacional cuando su dependencia con Cuba es una dependencia impresionante? Es decir, uno lo puede ver absolutamente en todo, está metido en los registros, en las notarías, en la policía, en el ejército, en los grandes negocios, en los puertos. Es decir, la presencia cubana aquí no es una ficción, es una realidad cada día más grande. No lo es, y por decir estas cosas a alguien le molesta, así que lo importante es que aquí se digan las cosas, no se digan las cosas para que no pasen. Fíjate tú, te voy a contar el caso. No se dice cuánta es la inflación para que ella no exista. Sí. No se dice que la economía está decreciendo, dicen que hasta un 27% para que no se note. Todo se oculta, al punto que el canal TV transmite el juego Venezuela-Argentina. Viene Venezuela y hace un gol. ¿Y cómo dicen los tipos cuando hace un gol Venezuela? Gol, 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 gol. Ok.
A renglón seguido, pocos minutos después, Argentina hace un gol. Y los narradores no lo cantaron, chicos. No puede ser. No lo cantaron. Es decir, no sabía que había un empate de juego. ¿Y sabes con qué propósito? Para hacer lo mismo que hace el gobierno, ocultan la inflación, ocultan la información. Para ver si no existe el gol. Entonces, para ellos no existía el gol. No cantaron el gol de Argentina, los de TV. La culpa la tiene Macri, seguramente. Yo no sé quién la tiene, pero resulta que, pero busquen el video gol de Argentina, el video, y busquen y lo ven. Cuando hace el gol Argentina, los comentaristas se dedicaron a hablar otra cosa y no hubo. Yo dije, ¿será que el gol no lo hubo? Porque yo vi que la bola entró. Y dije, a lo mejor le pasa lo mismo que a Barcelona, que la bola entró y la sacaron. Pero fue un autogol. No, Arena, fue un gol. Y entonces yo dije, pero los tipos, ¿cómo es que dicen ellos? Gol, 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 gol. Aquí, los tipos, los narradores de TV. Y entonces dice, pero entonces dice el tipo dijo ahí cuando estaba, dice, bueno, en este momento Argentina hace una buena jugada y tal, pero ya ustedes saben que la semana que viene comienza el gran programa con el líder de la animación en Venezuela, el líder, hermana, y entonces Wilson Valenilla, que es el líder de la... Y yo digo, pero chicos, está bien que uno, oye, pero es que la escrotocracia no se nota mucho en la televisión. Es como que yo venga aquí a decir, ustedes saben que mañana, oye, ahora más tarde, viene el mejor programa de la televisión de Venezuela y del mundo, el programa Primicia de Guido Briceño. Chicos, no lo voy a decir, es bueno, pero voy a estarlo diciendo cada rato, chicos. Y entonces, ahora más tarde, Argentina metió un gol, pero resulta que quien está muy bien es Wilson Valenilla, que es el animador número 1 de la televisión venezolana. Y entonces le dice el otro, y no te quedes duda, gracias a nuestro tenemos la transmisión tal, gracias a nuestro vicepresidente Guillén, que también es, y nuestro presidente Wilson Valenilla, y ahí va la bola, la tiene Rondón, pero gracias a Wilson Valenilla, chicos, es que eso no puede ser. Y entonces llegan a decir que no entienden por qué es que la televisora esa no tiene audiencia. Ve, nosotros salimos, mire, por Telered, por YouTube, por Periscope, YouTube, por Multivisión, por Matrix, y tenemos más audiencia que TV. Ustedes tienen que ponernos a nosotros a narrar el juego, porque por lo menos Arena sabe cantar los goles. Gol, 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 gol. No, verdad que sí. Mira, tú dices que la imagen, el otro canal que puso el juego en pantalla, la transmisión era buena, pero la narración era muy sobria. Cantaron los dos goles. Bueno, chicos, que estaba Carlos Horacio Moreno y estaba Cristóbal Guerra. Sobria, buenísima. Pero ¿y cómo vas a poner estos aprendices de brujo a narrar fútbol, chicos? Bueno, por cierto que, hablando de brujo, el que está en Colombia es el Papa, pero no es brujo. Oye, tú sabes que la narradora de noticias de Colombia, ajá, en lugar de decir al Papa móvil, dijo Batimóvil. El Batimóvil. Pero es bonito, a mí me gustó el Batimóvil, el Papamóvil. De verdad que es bonito. Yo lo vi, pero... Es bonito. Y yo creo que a Colombia le hacía falta que viniera el Papa. El Papa no quiere venir para acá porque tiene miedo con la inseguridad. Son capaces de quitarle el Papamóvil. La batería, por lo menos, que no se consigue. Ahora, de verdad que es bueno que mañana estaremos conversando con ustedes, porque el Papa está llegando hoy, ¿no? Hoy llega en la tarde, llega el Papa. Que por cierto, el avión tuvo que cambiar la ruta porque parece para tener por inconveniente con el huracán que dicen que va a ser un huracán. Y va a pasar por ¿cómo se llama? Que no pase por integración comunal. Por integración comunal, pasa por ahí. Sí, integración comunal. La última vez que vino a Maracaibo Papá Noel, que en ese momento le decía Santa Claus, se le ocurrió bajar un momento a atender un caso. Ahí le comieron los renos. Sí, claro. Le comieron a Rodolfo. Claro. Imagínate. Los renos son más sabrosos que los perros. Sí. Pero se están comiendo los perros como serán los renos. Amigo, Arenas y tenemos que ir, se marchan porque tienen compromisos más adelante. Mira, pero hay algunos mensajes que nos leemos. Pero lee 2, 3, 4 mensajes, 5, 6, 7, 8. Este señor nos escribe, dice, soy Omar Urdaneta. Y hermano, me están matando de hambre. Ay, Dios mío. Bueno, chicos, buenos días, soy David González. Y escribe un mensaje sobre Venezuela que no voy a leer. Este es del señor Urdaneta, que es terrible. Buenos días, Hender, para ver si es posible que al final pongan la canción
que pusieron al otro día donde canta Rocío Dúrcal a dúo con un señor que no recuerdo. Bueno, no sé cuál es. ¿Cuál es la canción esa, Manuel? Búscala a ver. Buenos días, si Maduro paga, entonces ¿por qué dice la gente de la Asamblea Nacional que no le pagan? Eso es mentira, eso es acaso mentira, dice Daniel Machado de La Cañada. Pero parece ser que a los diputados de la Asamblea Nacional no le han pagado desde hace meses. Eso es verdad. ¿Saben por qué está el país en esta crisis? Porque lo que hay en estos puestos de gobierno son puros aprendices, alumnos de la política. No saben qué hacer en su trabajo y tantas manos en un plato saben a pupú de gato. Bueno, así será. Buenos días, periodistas. Nosotros no somos periodistas. Los periodistas son gente muy buena. Sí, manipuladores. Nosotros no manipulamos porque los que manipulan son otros. Nosotros no tenemos la capacidad para manejar cifras oficiales. Los que la tienen no las ponen, entonces tenemos que valernos de las cifras que uno construye y que construyen los investigadores de las universidades. No somos demagogos porque nosotros no tenemos por qué ofrecer nada, porque nosotros no estamos en ninguna capacidad ni posibilidad de materializar las ofertas que hacemos y las promesas que hacemos. Ustedes no vivieron, dice este amigo, los 40 años de los gobiernos malos y ladrones de Adecos y Copellanos. Es que es verdad, puede haber habido ladrones con Adecos y Copellanos. El problema es la dimensión de los montos que se han robado en estos 18, 19 años. Los montos son groseros. Ahora, yo le digo amigo, si se puede decir amigo. Muchos de los Adecos y de los Copellanos que habían sido acusados de ladrones y que eran riquísimos, murieron en la indigencia, murieron en la pobreza. Pero de todas maneras no se puede justificar un robo con otro robo. Así es. Claro, si justamente Chávez llega al poder para demostrar que era posible gobernar sin robar, y lo que terminó ocurriendo fue que el gobierno que ha robado más en la historia de este país, se rumbearon 2 billones de dólares. 2 billones de dólares, que no es cualquier cosa, y en petróleo, y más aún con una deuda que prácticamente va a ser impagable en el corto plazo, en el mediano plazo. Entonces, está bien, aquellos robaron, pero entonces nos vamos a contentar porque como aquellos robaron, yo voy a robar también. Como aquellos violaron los derechos humanos, yo también los voy a violar. Eso es lo que queremos para el país. A veces uno no se da cuenta de las cosas que dice y escribe, y hace falta que alguien lo lleve a la reflexión. No se trata de... Ese no es el país que nosotros queremos. Ahora, es verdad, no se puede justificar un robo con otro, se puede justificar como antes se robó, ahora hay que robar. Y que todo el pueblo roba, eso no es verdad. No todo el pueblo roba. Hay sectores del pueblo que sí es verdad, la corrupción permeó toda la sociedad venezolana como nunca antes lo había hecho. Podemos decir que la corrupción que vino de arriba abajo está instalada también abajo. Pero hay un pueblo, el número más significativo que la está pasando muy mal. Y la está pasando muy mal precisamente porque no tiene acceso a casi nada, hasta el punto que tiene que comer perro. Antes se comía perrarina, según una historia, según una leyenda urbana que crió el propio Chávez. Pero hoy se comen los perros. Hoy nos estamos comiendo los perros. Me imagino la crisis humanitaria que hay en el país. Esta destrucción del país hay que pararla ya y hay que reconstruirla de nuevo, con los mejores, o con lo que haya, pero hay que empezar de nuevo y volver a construir ladrillo por ladrillo, porque lo que nos han dejado son los estropicios. Así que, bueno. Amigos, les tenemos que decir que nos vamos a marchar por el día de hoy. Mañana regresamos con ustedes, mañana es jueves. Seguramente le vamos a traer una reseña de la llegada del Papa a Colombia, y tengan la seguridad que algo habrá que comentar de lo que ocurre en este país. Y un tema que te preocupa mucho también es la decisión del señor Trump de dejar en la calle, si se puede, a muchos chicos, sí, a muchos jóvenes, especialmente jóvenes, claro. La política norteamericana cada día nos preocupa mucho más, sobre todo porque ese es el destino de muchos que quieren irse de Venezuela. Es todo por hoy, amigos. La Grey Zuliana.